Buenas tardes. En esta ocasión vamos para la clasificación de los ejercicios de la sección 1.1 de la tercera edición de Chokosky. Entonces, para ver esa clasificación, tenemos acá una posible clasificación de ellos, basada en la estructura de la sección 1.1, que suele tratar sobre números reales, propiedades, valor absoluto y pruebas básicas. Entonces, proponemos esta clasificación de tipo general, donde cada categoría puede tener entre 10 y 20 ejercicios, sumando así aproximadamente para esta sección 62 ejercicios en la sección 1 de Chokosky. Entonces, la primera es los ejercicios conceptuales o de definiciones, donde se busca que el estudiante identifique y traduzca definiciones, el conjunto de los números reales, sobre el conjunto de los números reales, los intervalos, las desigualdades, el valor absoluto y las propiedades del orden en R. Propiedades de orden de R. Voy a poner propiedades de orden de los números reales. Y otros de evaluación directa, o cálculo de expresiones, en la que se le pide al estudiante simplificación de expresiones numéricas, comparación de números, operaciones con valor absoluto y evaluación de desigualdades. Y el tercero son los problemas de desigualdades, en los que se les pide resolver desigualdades básicas y mostrar inecuaciones verdaderas o falsas. Y otros de representación en la recta real, en donde se le pide graficar intervalos o soluciones de desigualdades e interpretar soluciones numéricamente y visualmente. En el quinto, son ejercicios de propiedades de operaciones, como verificar propiedades como conmutativa, asociativa, distributiva, de identidad o modulativa o invertiva. Y lo último son aplicaciones contextuales, donde se presentan a los estudiantes problemas cortos que usan números reales en contextos, como magnitudes, distancias y errores. Y aquí es donde nos vamos a centrar para presentarles dos de ellos. Primero, este ejercicio 61 de la página 35 del PDF de Chokosky, en su libro Álgebra y Trigonometría, sobre presión de un tornado. Y nos presentan esta situación. Nos dicen, cuando un tornado pasa cerca de un edificio, hay un rápido descenso en la presión exterior y la presión interior no tiene tiempo de cambiar. La diferencia resultante es capaz de causar una presión hacia afuera de 1.4 libras por cada pulgada cuadrada en las paredes y el cielo raso del edificio. Calcule la fuerza en libras ejercida en un pie cuadrado de una pared y estime las toneladas de fuerza ejercidas en una pared que mide 8 pies de alto y 40 pies de ancho. Entonces así, en este problema, que le damos doble espacio para cambio de línea, aquí también doble espacio. Entonces, primero nos piden calcular la fuerza en libras ejercida en un área dada, en este caso en un pie cuadrado de una pared. Y también nos piden estimar la fuerza ejercida sobre una pared que tiene un área de 8 pies de alto y por 40 pies de ancho. O sea que primero la fuerza por pie cuadrado y luego ya extenderlo a la fuerza en un área de 8 pies por 40 pies, pero ya en unidades de toneladas, ya no de libras. Entonces, para hacer este problema, entonces tenemos dos maneras. Una con una guía que hemos preparado asistidos por ChatGPT para que quede en forma, bueno, de solución matemática sintética. Entonces, aquí tenemos el problema, presión hacia afuera. Entonces, la presión, los datos que nos dieron es la presión de 1.4 libras por cada pulgada al cuadrado. Entonces, aquí miremos cómo nos la editó con control enter y nos dejó
pulgada al cuadrado, bien para pulgada al cuadrado. Aunque a mí me gustaría que hubiera quedado solamente, eh, bueno, pues ahí está bien, libras por pulgada cuadrada se ve bien. Y nos dice, fuerzas son, que A es la fuerza sobre un pie cuadrado de la pared y B es la fuerza en toneladas sobre una pared de 8 pies, 8 Ft por 40 Ft. Entonces aquí ya planteamos el problema haciendo una síntesis de los datos. La presión dada y lo que necesitamos determinar, las dos cositas a determinar. Eh, Después de hacer esa síntesis, aquí también le vamos a poner doble espacio para cambio de línea y aquí también. Y ya para la resolución, entonces nos lo da por pasos. Y entonces en esta resolución aplicamos la definición de presión, que es la razón entre fuerza y área, de donde la fuerza es igual a presión por área. Entonces así el que está dividiendo pasa a multiplicar cuando el que está dividiendo divide a todo el lado de la igualdad, donde la presión, P es la presión, F es la fuerza y A es el área. Entonces aquí ya nos dice que aquí usamos la propiedad multiplicativa de la igualdad, que multiplicamos ambos lados por área para despejar la fuerza. Entonces, entonces estamos poniendo las propiedades de las igualdades en R que se están utilizando para pasar de una expresión a otra. Y aquí el de poner flecha para mostrar un procedimiento lo hacemos con long right arrow, es decir, una flecha larga a la derecha. Por eso fue que cuando editamos nos quedó esta flecha larga con doble barra horizontal para mostrar que de la primera fórmula se deriva la segunda. Luego ya en el paso 2, aquí vamos para el paso 2, ya él nos dice que va a hacer conversión de unidades. Entonces, ¿y cómo lo haremos? Pues un pie cuadrado es igual a, pues un pie es 12 pulgadas, entonces un pie cuadrado es igual al cuadrado de 12 pulgadas. Y el cuadrado de 12 pulgadas es 144 pulgadas cuadradas. Así, un pie cuadrado es 144 pulgadas cuadradas. Un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas, es decir, hemos relacionado los pies con las pulgadas y diciendo que nos dieron las unidades de área en pulgadas en el dato dado, ya podemos pasar a pies cuadrados. Entonces en el paso 3 ya vamos para aquí vamos a darse el paso 3, aquí termina y entonces ya en esta edición veamos que nos queda que entonces el área de un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas. Entonces se deriva de lo que acabamos de hacer. Entonces la fuerza, que es presión por área, me quedaría 1.4 libras por cada pie cuadrado multiplicado por esa área. Así cancela las pulgadas cuadradas y le queda la fuerza en libras. Entonces sustituimos efectivamente el área para multiplicarla por la presión y así obtener la fuerza sobre el área que nos dieron, que es sobre el área de una pulgada cuadrada. Y así concluir que entonces sobre una pulgada cuadrada de pared la fuerza en libras es de 201.6 libras. Así ya tenemos la primera respuesta del problema. Y ya en la parte, el paso 4, aquí vamos a bajar hasta en el paso 4, que termina aquí. Este siempre se va un poquitico más largo, como lo dejo editado en LaTeX. Vamos a ver aquí. Entonces en el paso 4 dice el área de la pared, que es de 8 pies por 40 pies, entonces el área en pies le queda de 8 por 40, queda 320 pies cuadrados, y convertimos a pulgadas cuadradas esa área, y si la convertimos, pues entonces me quedaría como, ¿cómo lo hacemos? Pues porque la fórmula para hallar la fuerza la tenemos
con la presión en pulgadas cuadradas. Entonces, esas 320 pies cuadrados lo multiplicamos por 144 y así él me da 46.080 pulgadas cuadradas. Entonces aquí utilizamos un factor de conversión. Entonces 320 ft al cuadrado, como toda esta partecita, control C, lo ponemos acá, y el factor de conversión lo ponemos acá en frac llaves para el numerador, y el factor de conversión tiene que un pie cuadrado, entonces bueno, lo ponemos un tex ft de foot, ft al cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas. O sea, aquí le ponemos tec y n de inches al cuadrado, como hemos hecho antes. El factor de conversión es una razón equivalente a un 1 para que viene de la equivalencia que habíamos dado. Entonces así uno puede este cálculo verificarlo, entonces que en realidad se multiplica 320 por 144 y dividimos por 1. Entonces aquí uno puede hacer eso, una línea de código de 320 por 144 para hacer los cálculos dentro del mismo cuaderno. Y él le dice que eso da 46.080. Y para explicitar las propiedades que hacemos, a las que me refiero, en este razonamiento, lo que hacemos es, entonces A es igual a 320 pies cuadrados, y uno le dice, bueno, pero esos 320 pies cuadrados es lo mismo que 320 pies cuadrados por 1. Entonces aquí, control C, le ponemos que eso es igual a 300 pies cuadrados. Aquí le ponemos por 1. Aquí le ponemos entre paréntesis por 1. Y eso es propiedad modulativa de la multiplicación en R. Pero 1 es igual a dividir iguales. Entonces en este caso nos conviene que esos iguales, que son 144 pulgadas cuadradas y un pie, pues que un pie quede en el denominador y 144 pulgadas cuadradas queden en el numerador. Así, para ser explícito, que efectivamente estamos utilizando la propiedad modulativa de la multiplicación. Miren acá, el área es 320 pies cuadrados y que eso es igual a 320 pies cuadrados por 1, pero 1 es igual a 144 pulgadas cuadradas sobre un pie cuadrado, y eso me da 46.080 pulgadas cuadradas. Y que vean que los cálculos podemos hacer en el mismo cuaderno. Entonces así, la fuerza que nos pedían sobre esa área, sobre esa pared de esa área, va a ser igual a la presión que la teníamos en libras por pulgada cuadrada, multiplicada por las 46.080, las 46.080 pulgadas cuadradas que ya teníamos. Es así, cancela pulgadas cuadradas y le quedan libras, y le queda 64.512 libras. Es así, y aquí le podemos como respetar esas unidades, 141.4, aunque lo voy a dejar como así por ahora. Y ya sí tenemos que, bueno, el cálculo lo puedes verificar en la línea de código multiplicando a 1.4, que es la presión, multiplicada con asterisco por 46.080, que es el área de la pared en pulgadas cuadradas, Así le das control enter y te da como hemos dado aquí.
64.512, miren que sí, efectivamente 512, una aproximación de 64.511.9999. Entonces ya ahora sí, ya sí resolvimos todo el problema, pero en realidad pero lo pidieron en toneladas, esa presión, entonces, la presión sobre la pared. Entonces, sabiendo que una tonelada son 2.000 libras, entonces eh, la fuerza va a ser 64.512 por 2.000. Bueno, dividido 2.000, aquí está en frac. Entonces aquí vamos a partir esta línea. ¿Y por qué es que dividimos así? Ah, bueno, pues entonces esas 64.000 que habíamos acabado de hallar, esas 64.000 libras de fuerza, entonces acá 64.000 libras de fuerza, eh, aquí hacemos lo mismo que eso es igual a 64.000 es 64.512, pues eso es 64.512 que es igual a 64.512 por 1, que le ponemos por 1 por propiedad modulativa. ¿Y qué es un 1? Ah, pues ese 1 es una fracción donde divides iguales, en este caso divides equivalentes. Entonces así es 64.512 que multiplica a, aquí le ponemos C dot, que multiplica, que son, ¿por qué dividimos por 2.000? Pues como tenemos 64.512 libras, entonces sabemos de que una tonelada, aquí le ponemos una tonelada, una tec, entre llaves, ton, una tonelada es igual a 2.000 libras, aquí le ponemos tec, y libras le ponemos lb. Entonces así, efectivamente cancela libras y le quedan toneladas. Por eso es que otra vez utilizamos factor de conversión. Aquí le ponemos el TEC, que es para cuando estamos dentro de una fórmula matemática, ingresar en el texto verbal de la fórmula matemática. Y aquí en la línea de código verificamos el cálculo. Entonces así me queda 64.512 dividido 2.000. Y así ya nos queda que eso nos da 32.256 toneladas. Entonces, sobre una pared, una fuerza de 32.000 toneladas es una fuerza enorme. Entonces, así uno como que estima de que efectivamente cuando hay vientos muy fuertes, porque algunas paredes se puedan caer por esas diferencias de presión. Y así ya entonces la fuerza sobre la pared es de 32.256 toneladas. Y ahora sí, vamos a mostrar una función de Python que nos permita como automatizar todo este cálculo que se está haciendo acá. Entonces aquí dividimos esta línea y quitamos el delimitador y ella va hasta el return, hasta aquí, la función. El ejemplo de uso lo partimos por acá y miren que entonces esa función automatiza todo el proceso, esta función de Python. Convertimos esta línea de código llamado tornado force o fuerza del tornado, que le entra la presión, pressure, libras por pulgada cuadrada, y también le entra la altura y el ancho de la región. Y así ella calcula la fuerza ejercida por un tornado sobre la pared. Los parámetros entonces son la presión,
eh, en libras por pulgada cuadrada, la altura en pies y el ancho en pies. Y nos retorna la fuerza en libras y la fuerza en toneladas. Hace las dos, nos la entrega en esas dos unidades. Y entonces aquí ya queda la función. ¿Y cómo lo hace? Pues el área, calcula primero el área en pulgadas, área y N2 en pulgadas cuadradas, multiplicando altura por ancho en pulgadas, en pies, y multiplicado por 144. Y luego calcula la fuerza como presión por área. Y luego cambia toneladas dividiendo por 2000. Y así nos entrega en una tupla la fuerza en libras y la fuerza en toneladas. Es una función que automatiza el proceso, muy bacano. Y ya para utilizarla, pues aquí aparece el ejemplo de uso. Entonces aquí convertimos esta línea de código y nos dice, bueno, fuerza 1Ft2. Entonces cuando tenemos la presión y el ancho es de un pie por la altura de un pie, es decir, sobre un pie cuadrado. Y ya él corre y nos dice que la fuerza en un pie cuadrado es de 201.6 libras, como ya nos había dado. Y mire que le utilizó asignación múltiple con coma y un guión, para decir, nada más necesito la fuerza en pies cuadrados, no necesito la fuerza en toneladas para la primera pregunta. Y ya para la segunda, en la que nos pedían en toneladas, si hacemos las dos, pues ahora sí, fuerza en libras y fuerza en toneladas, llamando a la función tornado force, evaluada en 1.4840. Y así él nos da que esa fuerza es de 64.511.9999. Esa es la fuerza en libras y la fuerza en toneladas es de 32.25 toneladas. Y así ya eso automatiza todo el proceso y queda un instrumento para, dada la presión y las dimensiones del rectángulo donde va a ejercer esa presión, pues determinar la fuerza en la fuerza en libras y en toneladas. Y aquí ya están los resultados esperados, que ya los hemos obtenido, 201.6. Y así entonces les mostramos cómo con Python el estudiante puede aprender por experimentación y construir modelos para no solamente utilizarlo para esta presión, sino para cualquier otra. Y así entonces usted tiene un modelo que para cada presión, la que quiera, y cada dimensión del rectángulo sobre la que ejerce la presión, puede determinar la fuerza en libras y la fuerza en toneladas sobre esa región, sobre esa superficie. Y ya también tenemos cómo solucionarlo, entonces en formato de guía didáctica. Entonces esta es una guía didáctica lista para usar en clase como un material para tus estudiantes. Entonces aquí ya está pensada para un grupo de licenciados en matemáticas, contiene pasos guiados, preguntas intermedias con respuestas esperadas, actividades prácticas incluyendo la implementación en Python y sugerencias de evaluación y diferenciación. Entonces aquí ya tendríamos esa guía. Y te invito, bueno, pues a que la leas. Aquí, miren, no aparece en esa guía establecer el objetivo de la sesión, que se busca que el estudiante aplique la relación presión es igual a fuerza sobre área, aquí en lenguaje LaTeX, delimitando las fórmulas entre signo de dólar, la fórmula, y le ponemos defrag, F sobre A, para cuando que queremos que la fórmula quede grandecita en la línea de texto, la línea de redacción o de texto. Miren que ya nos queda una fórmula grande, P es igual a F sobre A en la línea de texto que habla del objetivo de la sesión, en la que se busca que el estudiante aplique esa relación P igual a F sobre A para calcular fuerzas a partir de presiones y realice conversiones de unidades coherentes, identifique y explique las propiedades algebraicas empleadas y modele la situación como con una función de usuario de Python. La duración sugerida, 45 a 60 minutos, y puede hacerse parte de una sesión de laboratorio en Júpiter. Y el resumen en voz del estudiante: cuando un tornado pasa cerca de un edificio, hay una caída rápida de la presión exterior y la presión interior no cambia en el instante. Esa diferencia genera una presión hacia afuera de 1.4, y aquí lo ponemos en mat rm para libras por cada inches al cuadrado, por cada pulgada cuadrada en las paredes.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza en libras sobre, aquí lo pone como un pie cuadrado en la pared, y cuántas toneladas de fuerza corresponden a una pared de 8 pies por 40 pies? Aquí vamos a partir esta línea y utilizamos entonces aquí nos enseña el MATRM. Miren que ese MATRM busca que la edición profesional nos quede, bueno, aquí esta línea matemática le quitamos antes del símbolo de dólar el backslash, y para las preguntas le ponemos el doble espacio para cambio de línea, y aquí le quitamos esta, y aquí nos pone, mire que cuando aquí también le quitamos este para el backslash, para las líneas de LaTeX, para la delimitación, que fue un error como de la inteligencia artificial. Y ahora sí, leámoslo. Entonces mire que nos queda que cuando él utiliza esa notación MATRM, nos queda como es usual para unidades de medida. Ese MATRM puede uno pedirle, bueno, para como queremos enseñar a la edición científica y a valorarla, uno ponerle backslash MATRM, pues qué significa esta abreviación en inglés para el lenguaje LaTeX, y qué hace este código. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, vamos a ver como qué significa el RM. Nos dice que la abreviación MATRM significa Mat Roman. Es que nos la va a dejar en tipo Roman, fuente romana, dentro de un modo matemático. ¿Qué hace? Cuando estás en modo matemático en LaTeX, delimitando el signo de dólar o en backslash corchete, las letras se muestran en cursiva por defecto, cuando estás dentro del modo matemático. Y si usas MATRM, el contenido se muestra en letras rectas Roman, como si fuera texto normal, pero dentro de una expresión matemática. Entonces aquí le vamos a poner esta parte que queremos para promocionar el uso, pues, y formando en el uso de la edición científica con lenguaje LaTeX, que permite efectivamente la edición profesional de textos. Es así, ya aquí nos queda qué significa, para decir que nos lo va a dejar en tipo Roman, y que es para cuando estamos dentro de un modo, dentro de la fórmula matemática, para que dentro del texto en forma matemática quede en tipografía Roman. Bueno, entonces, y ya te invito entonces a que leas el resto de la guía, de esta guía guiada para resolver este mismo problema, en la que se busca que didácticamente se utilizan preguntas orientadoras para la solución de los problemas de enunciado verbal, que es uno de los objetivos en enseñanza, porque efectivamente los problemas de enunciado verbal son de una mayor complejidad. Entonces aquí te dejo los pasos, las notas del lenguaje LaTeX que te he dejado, y sobre lo importante que es utilizar funciones de Python para automatizar los procesos de solución de problemas de enunciado verbal. Muchas gracias.